Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy, por tus maravillas, por tus bendiciones. Ayúdanos a estar delante de ti, a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre, y sobre todo a vivir en tus principios, en tus mandamientos, Padre, que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo. Te doy gracias, Señor, por este día, por este Shabbat y sobre todo por permitirnos estudiar tu instrucción, tu palabra, Padre. Que seas tú el que nos abras el entendimiento acerca de este capítulo, acerca de esto que estamos viviendo de la higuera y de lo que vamos a seguir estudiando, Padre. Que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que instruyas y que seas el que hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, Amén. familia. Amén. Bueno, pues entonces pues vamos a seguir, ¿sí? Con el estudio de Mateo 21. La clase pasada nos quedamos en el verso 18, ¿sí? Que es donde vamos a retomar, bueno, 18 y 19 más o menos, pero y ahí es donde vamos a retomar lo que estábamos viendo, ¿sí? Pero pues para tener una idea de lo que estábamos viendo, pues vamos a leer estos dos, ¿sí? Recordando lo que estábamos viendo que era la maldición de la higuera, que vamos a retomar ciertas cositas que ya vimos, ¿sí? Así a grandes rasgos, para llegar al punto donde nos quedamos, porque no le dimos conclusión a estos dos versos, quedamos como cortados en la mitad, entonces como para que no quede así. Entonces, vamos a repasarlos, ¿sí? Entonces dice en el verso 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Entonces recordemos que la clase pasada estábamos viendo acerca de estos dos versos que estábamos viendo que la higuera representa ¿qué? A la nación de Israel, ¿cierto? Y que la nación pues no estaba dando el fruto deseado y no estaba haciendo lo que debía hacer, estar preparada para recibir al Mesías, ¿sí? Que eso fue lo que estábamos viendo en los anteriores versículos cuando habla de la purificación, ¿no? Ellos no estaban atentos, no estaban instruidos, se les había olvidado realmente para qué habían sido diseñados, ¿cierto? Y pues no estaban dando esa generación, Israel no estaba dando el fruto que necesitaban, ¿no? Y sigue en el verso 20, que si no estoy mal, esto sí fue donde nos quedamos, es que tengo los textos corridos, pero dice en el verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y acá pues nosotros podríamos decir, ¿será que todas las higueras se secaron? ¿Solo fue esa la que se secó? ¿Estaría hablando literalmente de la planta o estaría hablando a nivel simbólico de Israel? ¿Sí? Porque Israel pues de sí, después de un tiempo pues ¿qué pasó? Pasó al olvido, se perdieron, se dispersaron, ¿cierto? Hasta hace no muy poco, hace 75 años más o menos, fue que se le volvió a levantar como nación. Anteriormente era una nación olvidada, anteriormente los judíos no tenían dónde irse a esconder, donde no tenían cómo ocultarse, solo les tocaba vivir de acuerdo a lo que en la nación que estaban, ¿no? Y por eso sigue en el verso 21, perdón. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Y si miramos acá, Yeshua le está diciendo, mire, si ustedes creen realmente hasta pueden hacer que otra higuera se seque, que otra mata se seque, que ustedes tengan hambre y vayan por el camino y una mata de mango, de curúa, de guayaba, bueno, no sé en qué México que se dé o allí donde estás, María Elizabeth, qué frutos se den y digas preciso y no está dando el fruto que yo quiero, pues lo maldigo y que no dé nada y de una vez se secó, ¿no? Podríamos hacerlo siempre y cuando andemos en la voluntad del Eterno, ¿sí?
que eso es algo que debemos hacer y realmente si necesitamos entender es por qué Yeshua maldijo este árbol, por qué maldijo la higuera, ¿sí? ¿Por qué no fue otro? Y recordemos que estábamos viendo una teoría, una interpretación que han sacado acerca de esto y es que unos dicen que porque la maldijo debido al pecado original del hombre, ¿no? Lo que el catolicismo llama como el pecado original, aquel que pues hizo que Adán y Eva cayeran, ¿no? El haber tomado de ese fruto. Muchos dicen que ese fruto que ellos tomaron muy posiblemente era de la higuera, ¿cierto? Eso lo vimos la clase pasada. Es posible, no es posible, y yo les decía que, porque según eso en ese pasaje, ¿sí? Se habla que después Yeshua, después Dios los vistió con matas de higuera, ¿sí? Entonces, que se cree que muy posiblemente ellos estaban muy cerca, porque dice que comieron del fruto, se escondieron, ¿no? Y pues piensan es que comieron el fruto y de una vez se escondieron, pero no sabemos si pasó un lapso de tiempo, no sabemos si mientras que estos se asustaron y empezaron a escuchar los animales, el ruido y todo, empezaron a buscar escondedero, ¿no? Y salir corriendo de ahí, como cuando un niño comete el error y hace algo y va y se esconde y con tal de echarle la culpa a otro, pero que él no fue, ¿no? Cosas así podemos saber y podemos ver que puede ser, o sea, puede ser, no estoy diciendo que no sea la higuera, puede ser y que por eso la maldijo, pero pues también tenemos que tener cuidado porque en las escrituras pues no está dicho que ese es el fruto, ¿sí? No se sabe cuál fue el fruto definitivamente y no creo que Dios lo hubiera dejado, ¿sí? Ahí a la vista para que todos lo comiéramos, ¿no? Y llevar mucho más pecado, no creo. Yo creo que Dios también lo dejó allá, porque dice que lo sacó del Edén y pues de lógico que también se quedó, ¿qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces, para mí esa no sería una tanta suposición o posición, porque pues Dios no va a dejar que ese árbol se replique. Si no se replicó el árbol de la vida, pues sí que menos el árbol del conocimiento del bien y del malo, si no, pues estaríamos peor, o sea, si no más así con el poquito de conocimiento que tenemos y según científicos dicen que nosotros tenemos solo el 10% de nuestra capacidad, ¿qué sería tener el 50, el 60 o el 100% de nuestra capacidad? No, pues, si así nos acabamos, imagínese teniendo toda nuestra capacidad, pues, ni para qué decirlo, ¿no? También estábamos hablando acerca de que Balaam, ¿cierto? Un falso maestro, un falso profeta, por así decirlo, ¿sí? Era un gentil que fue llamado para maldecir a Israel. Pero ¿qué pasa? No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo que era bendito por Dios. Nadie podía maldecirlo. El único que lo podía maldecir era quién, Dios. ¿Sí? Eso es como con nosotros, con nuestros hijos, ¿sí? Vaya que alguien le diga feo, vaya que alguien le diga bruja, vaya que alguien le diga lo que le diga, uno sale como león y le dice, ¿qué estás diciendo de mi hijo? ¿Cierto? Pero uno en la casa sí le dice, pero es que usted es perezosa, pero es que usted sí es bruta, pero es que usted no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros como padres sí lo podemos decir, pero que otra persona lo diga no es aceptable, ¿cierto? Dios por eso le decía al pueblo y le decía, es que eres infiel, es que eres prostituta, es que te vendiste, es que eres desleal, es que eres rebelde. ¿Qué no les dijo, cierto? A lo largo de los profetas que hemos estudiado, pues, ¿qué no les dijo al pueblo de Israel? Pero sin embargo, hay de que otro pueblo se levantara contra Israel, lo vemos con Asiria, todas las cosas que dijo contra Israel, contra Judá y cómo no quedaron, qué precio no pagaron, ¿no? Terminaron siendo destruidos totalmente, tanto que su nombre casi fue borrado de la faz de la tierra. Si no es porque Dios permitió que se encontrara evidencias de que ese pueblo, el imperio asirio existió, de lo contrario, todavía estaría borrado el nombre y muchos creerían que solo era una mitología, un cuento de niños de las escrituras, ¿no? Entonces, recordemos que Dios le prohibió a este hombre que maldecir
al pueblo, no podía maldecirlo. Por eso, pues, Balaán, pues, al momento de querer encontrar, ¿sí? Una manera de quedarse con la riqueza, pues, ¿qué hizo? No, pues venga, hágalos pecar, es la única manera, ¿cierto? Y pues esto es algo, por eso Israel nadie lo puede maldecir, nadie puede hablar de él, así esté cometiendo el pecado que esté cometiendo, ¿sí? Y lo hemos visto, ¿no? Curiosamente, muchos de los que han hablado en contra de Israel vienen cosas duras. Yo digo, Dios mío, tenga misericordia con nuestra nación, porque este presidente sí está, Dios mío, que Dios lo guarde, ¿sí? Porque pues el meterse con Israel no es nada bueno, ¿sí? En vez de estar maldiciéndolo y en vez de estar en eso, pues más bien debemos de estar bendiciéndolo y que sea Dios el que tenga misericordia con todos, ¿no? Por eso, esto de que Yeshua, pues si realmente la higuera era símbolo de Israel y muchos dicen, no, es que Yeshua está maldiciendo a Israel y por eso pues desechó a Israel y ahora adoptó a los gentiles, pues eso sería absurdo, porque si no, Yeshua tendría una gran maldición sobre sí mismo, porque a Dios, ¿quién lo puede contradecir? ¿Será que un hijo puede contradecir a sus padres? No, a no ser que el padre esté haciendo lo incorrecto, ¿no? Pero a nivel de Dios, ¿quién va a decir en contra de él? No hay nadie, ¿quién más sabio que él? ¿Quién más entendido que él? Pues no hay nadie que pueda contradecirlo, ni aun su propio hijo, su propio reflejo, ¿no? Que eso es algo que debemos de entender. Entonces, Yeshua no podía, eso es un pensamiento loco, el decir que realmente él maldijo a Israel cuando realmente no fue así, no lo maldijo, ¿sí? Y pues acá ya vamos llegando donde nos quedamos la clase pasada, ¿no? Y es que si deducimos que este árbol del bien y del mal fuera representado por esta higuera, lo que realmente Yeshua estaba maldiciendo, pues ¿qué era? El pecado, ¿sí? Lo que nosotros estábamos haciendo, el pecado, no tanto el pueblo como tal, porque siempre hay un redil, siempre hay un remanente que quiere hacer realmente lo que el Padre dice, pero hay otros que no, ¿sí? Y lo que él dice es, está maldiciendo a el pecado. Aquellos que hacen y aman el pecado, a esos sí estaba maldiciendo. ¿Por qué? Porque no estaban siendo hijos de Dios. Recordemos que para ser hijos de Dios tenemos que tener casi tres requisitos, ¿sí? El primero, pues el estar guiados por el Espíritu de Dios, el segundo, mantenernos en las Escrituras y el tercero, pues tener la esperanza en el Mesías, ¿no? No podemos salir de allí. Si salimos de allí es que realmente no estamos siendo hijos de Dios, sino todo lo contrario, ¿sí? Por eso es que este puede ser una posibilidad, no hay evidencia, como les digo, no podemos decir que la higuera realmente haya sido el fruto prohibido, ¿sí? Por así decirlo. No sabemos, pero sí sabemos, de acuerdo a las profecías, que la higuera es símbolo de la nación, de Israel como tal, de las 12 tribus, ¿sí? Y nadie podría maldecir a Israel, ¿sí? Nadie podía venir a hacer algo contra la nación. Entonces, él lo que estaba, posiblemente lo que Yeshua estaba maldiciendo también era quién, a los gobernantes de la nación. Y ya ahorita lo vamos a ir entendiendo a lo largo del estudio. ¿Por qué a los gobernantes? ¿Por qué solo a los gobernantes y no literalmente a todo el pueblo? ¿Mm? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? La nación realmente no estaba siendo gobernada por judíos. Para la época de Yeshua, ¿quién estaba gobernando la nación? ¿Quién se acuerda? Los romanos, Exactamente, Solecito, y bienvenida. No te había saludado. gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Chachalón. Bueno.
Exactamente. Los que estaban gobernando a Israel era quienes? El Imperio Romano. Y Yeshua muy posiblemente estaba maldiciendo era quienes a esos gobernadores, aquellos que estaban infligiendo al pueblo, aquellos que estaban usurpando el lugar del rey, ¿sí? En este caso, de aquel que los podía libertar, ¿sí? Ellos estaban usurpando. Entonces, para esa época, los líderes religiosos también estaban confabulados con Roma. Los saduceos, los fariseos, algunos, no todos, también estaban de acuerdo con Roma, ¿no? Y pues recordemos que también los Herodes eran parte judíos, le digo en parte porque recordemos que ellos son descendientes de Esaú, son edomitas, ¿no? Esto lo hemos visto y creo que en otros capítulos, no sé si acá lo hemos visto, pero recordemos que hubo para la época de Juan Hircano, es decir, para la época de la guerra de los Macabeos, hubo un grupo que se fue en contra de los griegos, que fueron los macabeos, ¿sí? Y ellos, después de conquistar Grecia, no la conquistaron a totalidad, sino que recuperar su territorio y tener como una autoridad total sobre ellos por un tiempo, eso fue más o menos unos 3, 4 años, no es mucho, que ellos tuvieron esa autoridad sobre ellos mismos, ¿sí? ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, pues Juan Hircano en una de sus conquistas, porque incluso tuvieron una guerra con Edom y conquistaron a Edom. Fue la primera vez, ¿sí? Que Israel cogí conquista a otro pueblo como es Edom. Nunca en la historia se había dado. Y porque Dios, pues recordemos que para el tiempo de Moisés dijo que no se podía hacer a esa tierra, ¿no? Que no podían tocar esa tierra, que lo único que tenían que conquistar es lo que él les dijo, ¿no? Y pues allí es cuando ellos cogen y se llevan a los edomitas, los conquistan, los llevan a su tierra y hacen que ellos se conviertan por obligación, ¿sí? Entonces se conviertan por obligación después, años más tarde, ¿sí? No sé, en la siguiente generación, pues se levantó lo que son los Herodes, ¿sí? Esto también los vimos por lo menos en el libro de Abdías y en el libro de eh, Abdías sí, este otro se me olvidó que habla de eso. No lo tengo en Amós, ¿sí? El libro de Amós. Esos dos hablan acerca de Roma y en esos dos se mostró casi la evidencia de por qué Edom es igual a Esaú, ¿sí? De acuerdo a evidencias de mitos, de acuerdo a evidencias acerca de las escrituras, ¿sí? Que va de acuerdo a lo que dice las escrituras y el por qué, pues Roma pues también viene a ser casi igual que Edom, ¿no? Entonces, pues estos que se convirtieron al judaísmo, sus descendientes y muy posiblemente sus hijos llegaron al poder y fueron Herodes, ¿sí? Estos Herodes pues decían tener el conocimiento de las escrituras, andaban de acuerdo a la palabra, pero también estaban confabulados con Roma, pues no eran totalmente convertidos, no eran sinceramente convertidos, habían nacido en esa doctrina, ¿cierto? Pero en el fondo, pues eran ¿qué? Edomitas, ¿sí? Iban en contra de Dios. No podemos decir que todos, podría haber que algunos sí lo buscaran en verdad, ¿no? No sabemos. Pero sí podríamos decir que estos héroes pues estaban confabulados con Roma. ¿Por qué? Porque realmente no eran judíos, ¿sí? No eran realmente, no descendían de Abraham, Isaac y Jacob, como lo dice en Gálatas. Sí seguís a Cristo, sí adoráis la palabra de Dios, sí siguen el nombre de aquel que los salvó, pues definitivamente podrían ser herederos de la tierra y ser parte de Israel, pero de lo contrario. No, ¿sí?
tienes que estar sujeto al pacto de Dios. Si no eres sujeto, pues definitivamente no. Ellos se convirtieron por razones políticas, ¿sí? Ellos y entraron al poder también por política, tratando de consentir gente y tratando de ganar pueblo, pero del resto no. Por eso para esa época los judíos ortodoxos o los más antiguos no aceptaban esa conversión, o sea, ellos no veían a los Herodes como parte de su pueblo, ¿sí? Inclusive imagínate, o sea, esa cosa que tendrían estos que se levantaron como los héroes, sí, porque fueron varios de diferentes generaciones, eh, el aceptar, ¿no? Que no eran totalmente edomitas porque estaban convertidos, habían crecido en Judá, ¿sí? Tenían el conocimiento de todas las escrituras, pero tampoco eran judíos porque los rechazaban, porque les decían ustedes no son de acá, ¿no? Y más porque los rechazaban, no era porque se convirtieran, sino porque su conversión había sido obligada. No era voluntaria. Una cosa es ser voluntario, otra cosa es ser obligado, ¿sí? Por eso ahí le está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque hablan mentira, porque están diciendo lo que no es, ¿sí? Dicen una cosa, pero hacen otra, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo y por eso pues estos pasajes causaban tanta confusión, persecución a lo largo de los siglos acerca de que Yeshua pues estaba diciendo que estaba en contra de quiénes, de los judíos, cuando realmente iba en contra de quiénes, a quienes estaba rechazando, a aquellos que estaban en contra de hacer la voluntad de Dios, como los héroes, ¿no? Y vemos por lo menos el que estaba en el tiempo de Yeshua cuando él nació, ¿no? ¿Qué hizo? Mandó matar a todos los niños, todo, para que él no llegara, para que el Mesías pues no cumpliera, no pudiera cumplir su función, su labor, su ministerio, ¿no? Por eso Dios estaba rechazando a los líderes de aquella época, ¿no? Y en Juan 8:39 veamos lo que nos dice. Y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. ¿Qué haría? ¿Qué hizo y qué obras hizo Abraham? Dejó su tierra, su parentela, sus ídolos, todo lo que él creía lo dejó y siguió a Dios sin un rumbo específico. Yo sí digo, Dios mío, tenía demasiada fe. Aceptar a alguien que no conocía, que no veía, una voz extraña que le habló del cielo y le dijo, vente, sígueme, yo te voy a llevar a una tierra, pero tienes que dejar todo. O sea, ¿cuántos de ustedes lo harían? Y le dice, yo te voy a mostrar, pero no le dijo, mire, te vas aquí, sigues derecho, volteas a tanto y sigues así, y yo te digo ya cuando llegues. ¿Será que Dios le dio esas direcciones? ¿Qué pasa si ustedes le dicen, venga, súbase a este bus y yo lo llevo, pero usted no sabe cuál es su rumbo? ¿Ustedes se van a subir a ese bus? Lo pensaríamos 10.000 veces, ¿cierto? Antes de subirnos, porque se nos ocurren mil cosas menos el bienestar. Por eso digo que Abraham tuvo mucha confianza en Dios para decir, sí, voy donde tú quieras, donde tú me guíes, a donde tú me lleves, yo voy, ¿sí? Y a eso es a lo que estamos llamados, ¿sí? Estamos llamados a eso y sigue en el verso 40, pero ahora procuraréis matarme a mí. ¿Qué está diciendo? Ahora me van a empezar a querer matar. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ¿qué no hizo Yeshua? Yeshua estaba hablando lo de Dios, lo que Dios le dijo, eso habló. Abraham, ¿quién le instruyó a su hijo Isaac? ¿No fue las cosas de Dios? ¿No le instruyó a su mismo pueblo, es decir, a sus mismos siervos, a Lot, su sobrino y a todos? ¿No le instruyó lo mismo de Dios? ¿No estaba hablando de Dios? Pero acá ellos que estaban haciendo, yendo en contra de él porque estaban hablando de Dios, porque estaba diciendo lo correcto. Por eso dice en el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea,
por no pensar o ellos pensaban que los más grandes responsables eran quién, sus padres, ¿sí? Porque ¿qué dicen? No hemos sido nacidos de fornicación, es decir, nosotros no venimos de prostitución, no venimos de mezclas, ¿sí? Eso también a nivel espiritual, no se metió un judío con una gentil, o sea, tampoco venimos por allí. Pero, ¿qué pasaba? Ellos se les había olvidado que judío no es el que lo es en el interior, es el que realmente ama y alaba a Dios. Lo que ellos realmente será que lo estaban haciendo. Por eso Jesús le dice, sigue diciendo en el verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Imagínate, ¿no? No le entienden, no lo conocen, no lo escuchan, es porque definitivamente no son de Dios. Dios les enseña quién es al que tienen que seguir. Y sigue diciendo, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no me están entendiendo? ¿Por qué les cuesta tan difícil? Y recordemos que versos anteriores, en el capítulos anteriores, en el capítulo 16, cuando Pedro entiende que él es el Hijo de Dios, que dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación de quién viene, de Dios. Y Yeshua incluso dice que sus seguidores, sus discípulos, Dios los trae, ¿no? No nosotros vamos a buscarlo, no nosotros vamos allá a esto, sino Él es el que nos escoge a nosotros. Y sigue diciendo, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué dice? No ha permanecido en la verdad. ¿Cuál es un requisito que yo tengo que tener para ser hijos de Dios? Permanecer en la verdad. Si no permanezco en la verdad, si no permanezco en la palabra, definitivamente no soy hijo de Dios. ¿Soy hijo entonces de quién? Del diablo. Eso les está diciendo Yeshua literalmente ahí. ¿Sí? Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué? De mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecados? Está preguntando, ¿quién de ustedes me puede decir que he pecado? ¿Quién de ustedes me puede decir que he transgredido la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Dice, pues si digo verdad, o sea, ahí ya como que les dejo un tiempito y les dice, pues si ustedes me están diciendo que digo verdad, porque no me redarguyen, porque no me dicen usted cometió esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no confían en lo que les digo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no las oís vosotros, ¿por qué? Porque no sois de Dios. Tremenda palabra, ¿no? Tremendo lo que Yeshua les está diciendo, ustedes como no caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios está diciendo, pues definitivamente ustedes son cizaña. Definitivamente ustedes son cabritas, definitivamente ustedes están usurpando el lugar de hijos. No son del pueblo de Dios, están infiltrados, están haciendo lo incorrecto, ¿no? Creen y dicen que son del bando, pero realmente no son del bando de Dios, no son como Dios quiere, sino que son simiente de la serpiente que se ha metido en las filas de Israel, en el cuerpo de Dios, ¿sí? Y ahí entonces es donde viene la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que esa cizaña, esa usurpación ya se acabó hoy en día? ¿Será que hoy en día todavía habrá mezclas y una usurpación sobre la nación de Israel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que no habla mezcla? ¿Será que ahorita los gobernantes que hay en Israel, será que no están totalmente de acuerdo en la voluntad de Dios como lo estaban para esa época?
Pues no, definitivamente no están de acuerdo con Dios. Hay mucha eh, confianza más en los gobiernos, en las personas que en la palabra de Dios. Ujú. Y lo están mostrando con muchas cosas. Sin embargo, todo eso está bajo el control de Dios. Exactamente, sí. Eso es lo bueno. Todo eso está en control de Dios. Sabemos que hoy en día todavía están siendo, está siendo infiltrado, todavía está el enemigo allí entre las filas, todavía hay ese espíritu de Amalek, ¿cierto? Que está allí diciendo, no, no vamos a hacer lo de Dios, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Por eso hoy en día muchos de los judíos, pues, ¿será que están haciendo lo que Dios les está pidiendo? ¿Será que están cumpliendo la palabra? Pues sabemos que no. Todo lo que hemos visto y todo lo que hemos sabido de Israel, pues realmente Israel no ha estado de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? E incluso muchos de los judíos van en contra del sionismo, que es lo que hoy en día está gobernando Israel, ¿no? Entonces, eso está profetizado que Israel tendría guerra contra Amalek y recordemos que Amalek es todo lo que va en contra del Eterno. Y eso es de cuándo está esa guerra de Amalek contra la descendencia de Israel, pues eso lo vemos en Éxodo 17:15. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi o Jehová proveerá diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno estará en guerra con Amalek de generación en generación, ¿sí? O sea, ¿por qué se levantó esto? Porque ellos vinieron a hacer guerra, casi no los sacaban, eso les tocó pelear bien duro, ¿no? Y pues eso iría que Amalek pues fuera en contra de Israel durante muchos años y eso es hasta que el Eterno pues diga ya no más y hasta acá quedó esa guerra, ¿no? Y recordemos que Amalek es descendiente de quién? De Esaú, o sea, es edomita, ¿sí? O sea, no lo podemos esconder, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos saber y que este espíritu de Amalek quiere, siempre ha querido arrasar con el pueblo de Israel. Ustedes, no sé si se acuerdan a nivel histórico bíblico, quién fue una malecita, ¿sí? Que también quiso acabar con todo el pueblo de Israel. Fue Amalek, Sí, pero hubo otro mucho más adelante que también, Naamán, dime, Naamán fue, Naamán, no, Naaman no, Amán. Amán, estaba por ahí. Esa, ya iba cerquita. Amán, recordemos que Amán viene de la línea del rey de Amalecita que era Agag, ¿no? Y por eso Amán era un agageo, ¿sí? Pues imagínate. Y Amán pues realmente casi destruye a todo el pueblo judío si no es porque Dios le da inspiración a Esther, pues para que esté allá y hable por el pueblo, no ante ante el rey que en esa época estaba, era un rey medo persa, no me acuerdo si de Media o de Persa, pero estaba adelante uno de ellos, ¿sí? Entonces, imagínate, así mismo va a ser la batalla final donde Amalek va a querer ir en contra de los hijos que tienen pacto con Dios, va a querer ir en contra de Israel, va a querer acabarlos, va a querer arrasarlos, igual que hoy en día muchos pueblos ya los han dicho, literalmente lo han dicho, no lo han callado, lo ponen igual en sus libros, en sus dictaduras, lo ponen, Irán es uno de los que dice que va a acabar con Israel, que los quiere, mejor dicho, arrasar, Gaza también lo ha dicho, y otros países también lo ha dicho, ¿sí? Que quieren arrasar literalmente con Israel, que no han podido es porque Dios no lo ha permitido. O si no, pues, ¿qué de este mundo y qué nación no ha sido arrasada por otras razones, por otras naciones y no ha sido borrada del mapa? Ha sido borrada del mapa, no se conocen.
y eso lo podemos ver por lo menos nomás en nuestras tierras, ¿no? ¿Será que hay muchas tribus precolombinas que antes existieron que ahorita todavía existan? Son muy pocas las que todavía existan y las que todavía estén allí luchando, y eso es porque lucharon y es porque se han defendido a lo largo del tiempo y no han dejado perderse. Pero son muy pocas, por lo menos acá en Colombia hay algunas que duran, pero uno no ve casi indiecitos por allí o vestidos así, esos son muy pocos realmente lo que uno ve. Ya la mayoría ha ido perdiendo su cultura, su propia condición, que sí hay, pero son pocos, ¿sí? Y son aquellos a los que no se han dejado conquistar o son aquellos a los que realmente no han querido llegar a la ciudadanía como uno, es decir, llegar a la ciudad y tener todos, ¿cómo se dice eso? Las cosas bien dadas, ¿sí? O sea, que no tengan requerimiento de nada. Pero si vemos a lo largo de la historia, siempre al pueblo de Israel lo han querido acabar. ¿Por qué los nazis contra quién más peleaban? ¿Será que realmente se iba solo contra cristianos? O sea, se iba literalmente contra cristianos. Porque en la católica no aparece nada que se fueron contra ellos. También creían en Yeshua, en Jesús. ¿Por qué no dicen nada de eso? Si realmente contra los que se fueron fue contra quiénes, contra los judíos, no contra los cristianos, ¿sí? Ahí es donde vemos la gran diferencia de la historia, ¿sí? Y por eso, pues el problema es que en el pueblo de Dios también hay cizaña, en el pueblo de Dios también hay cabritas y va a llegar un momento en que va a ser la separación, así como lo vimos cuando estábamos viendo acerca de las parábolas de Mateo 13, ¿no? Lo vemos en la red, por lo menos que hace la separación de los peces buenos de los peces no funcionales, no aptos, ¿no? Lo vemos también con el trigo y la cizaña, ¿sí? Que va a llegar en el tiempo de la cosecha, es que hace la separación. No lo va a hacer antes. O sea, ahorita en este momento, ¿por qué no lo hace? Porque muchos todavía pareciera que lo fueran, pero al momento de arrancar la cizaña también puede arrancar al trigo. Entonces, por eso no lo hace, para no perder parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, no nos pongamos a querer ser expertos de saber, ay, este es cizaña, este no es cizaña, este sí es cabrita, este no es cabrita, este sí es un pez apto, este no es un pez apto, no, no lo podemos decir, porque a veces el más santo es el más malo y a veces el más malo es el más santo. Porque uno no puede mirar el exterior, sino que tiene que mirar ¿qué? El interior. Y lo podemos ver por lo menos con esta parábola del fariseo y del publicano. El fariseo a simple vista se veía que estaba haciendo lo correcto, que estaba guardando lo de Dios, tenía un ministerio muy bonito, pero el publicano estaba haciendo lo incorrecto. Pero ¿quién fue más aceptado por Yeshua? El publicano, porque realmente tenía esa condición de humildad, de humillación, de decir yo no soy nada sin ti. Pero el fariseo que estaba se estaba exaltando a sí mismo, estaba orando para sí mismo, no, no realmente para Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿sí? En los últimos tiempos es donde realmente se va a saber quién es quién, ¿sí? No en ahorita, y eso se sabe mucho más en cuando en las persecuciones, porque no todos quieren vivir bajo persecución, no todos van a querer dar su vida por Dios, ¿no? Entonces, hasta que vengan los segadores, hasta que ellos vengan a hacer la separación, pues lo único que nos queda a nosotros es que orar. Orar por la paz de Jerusalén para que no haya tanta guerra, incluso hoy en día, que Dios los guarde y los proteja. Sí, orar por la nación y orar para que todas las profecías se cumplan en su plenitud, así tal como las que habló Yeshua, ¿no? Por eso es que Balaam, a pesar de que él trató de maldecir al pueblo, trató de ir en contra del pueblo de Israel, no pudo hacerlo, pero sí.
¿qué hizo? Hizo un mal, provocó una tragedia en Israel. Les dijo, pues mire, manden mujeres y los hacen caer. Facilito. Y el pueblo no cayó, bobamente cayó en pecado y terminó muriendo y devastando por una plaga hasta que uno se levantó en celo y atravesó a uno de estos hombres que estaba profanando con estas mujeres, ¿no? Entonces, imagínate a lo largo de la historia, esta maldición, esto se ha repetido a lo largo de la historia y han matado mucho pueblo. ¿Por qué? Porque trajo la oportunidad de decir, mira, si ellos no escuchan a Dios, pues van a caer en maldición, ¿no? Entonces, acá es donde realmente nosotros tenemos esa oportunidad de hablarles, de bendecirles y de mostrarles realmente el plan de Dios que tiene para sus vidas. ¿Será que es eso? Pues realmente no, Dios no quiere que nosotros estemos yendo solo por las ramas, solo por lo que ellos dicen, sino que sepamos que la nación de Israel es representada en esa higuera, debía dar fruto, pero no está dando el fruto deseado. ¿Sí? Nosotros podríamos ir y llegar ante judíos y decirles, mire, es que ustedes tienen que guardar esto, ustedes tienen que hacer esto, ustedes porque no creen en Yeshua, usted porque no sé qué, pero sabemos que eso también es parte de la profecía. En Romanos 11:25, ¿qué dice? Esto ellos no entenderán, ellos no captarán las cosas, sino hasta que, ¿qué? Hasta que venga la plenitud de los gentiles. De otro modo, no lo van a entender. Entonces estamos en un tiempo de gracia, ¿sí? Lo único que debemos estar es que orando. Y si vemos acá todo el contexto que está diciendo acá, es que ellos no tuvieron fe, perdieron la fe, dejaron de ser obedientes y no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no se cumpliría lo que estaba escrito, ¿sí? O si no, Yeshua realmente lo hubieran aceptado como el rey de reyes, ¿sí? Como el Mesías, como aquel que iba a hacerlo, ¿sí? No sé si hasta acá ahora sí entendemos acerca de esta profecía o acerca de esta maldición a la higuera, de la higuera estéril. Pues sí, a mí sí me parece claro ya, Julieta. Gracias. Vale. Entonces, pues vamos a seguir con el verso 23. ¿Alguien tiene dudas? Vi por ahí que alguien abrió. No, yo le entendí bien, sí, señora. Ah, También listo, igual vale. que dice Solecito, le Ajá, entendí bien. Gracias, Luli. listo, vale, no, no hay problema. Inclusive lo anoté aquí. Gracias, Luli. Vale, bueno. Entonces vamos a seguir en el verso 23, ¿sí? Y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, ay, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Imagínense semejante pregunta. Yo creo que hasta yo quedaría callada porque qué les voy a responder, ¿no? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, ¿qué dije? No lo sabemos, ¿no? Déjenme un momento. Entonces, si vemos, pues acá Yeshua le estaba diciendo a los principales o los principales sacerdotes vinieron con una pregunta muy crucial, ¿sí? Y para esa época es lo mismo que hoy en día le pregunten de qué universidad vienes, ¿sí? O de qué pastor te está enseñando, ¿no? O de qué
¿O de qué denominación viene usted, sí? Ah, si viene de los testigos de Jehová. No, 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 eso no voy con usted, ¿cierto? Ah, si viene generación 12, bueno, algo, ¿cierto? Ah, no, si viene de asambleas de Dios, ¿sí? Depende de donde nosotros digamos que la autoridad, muy posiblemente la otra persona que va a querer recibirnos o no recibirnos. ¿Por qué? Porque ya tiene cierta cercanía a esos lugares, ¿cierto? O a esas congregaciones. Y por lo menos hay muchos que ya rechazan a G12 por cosas que les pasó allá. Hay muchos que rechazan a los testigos de Jehová. Hay muchos que ya conocen incluso de asambleas o de X o Y congregación o denominación. Y entonces, pues para no unirse a ellos, pues definitivamente que dicen, ¿no? Hoy en día nos distinguimos por eso, ¿cierto? Allá en México, en Panamá, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, bueno, donde estemos, están las denominaciones diferentes, pero casi siempre está eso de decir, venga, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Un pastor, si uno llega a una iglesia nueva, lo primero que te va a decir, venga, ¿tú vienes de alguna congregación? ¿De cuál? Es curioso, ¿no? Porque nos preguntan eso, como diciendo, venga, esta de qué línea viene, si va de acuerdo o no de acuerdo, si toca darle un buen discipulado, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero a veces es así. A Yeshua, ¿por qué le decían eso en esa época? Porque querían saber con qué autoridad o qué rabino le había instruido para decir esas cosas, ¿sí? Y es curioso porque Yeshua esto se los responde de manera muy drástica, ¿no? Y les hace una pregunta, como buen judío responde con pregunta, ¿no? Y él le responde, yo le contesto si ustedes me contestan esta, ahí está, ¿no? Y eso es como cuando por lo menos yo hacía así con los niños chiquitos acá y me preguntaban algo y yo les decía, venga, pero ¿y esto por qué es así? ¿No? Y ahí también encontraban la respuesta. Pero ellos no querían contestar o a veces no entendían la pregunta. Y acá pues realmente vemos que ellos no querían contestar, estos fariseos, ¿sí? No querían contestar. ¿Por qué? Porque si contestaban, pues le daban o le daban la razón a Yeshua o se iban en contra del pueblo. Pues que dijeron, mejor decimos no sabemos nada, ¿sí? Mejor no conocemos, mejor hacer de cuenta que no entendemos nada, ¿no? Y pues Yeshua sabía que ellos le estaban entendiendo que una trampa era típico, ¿sí? Para esa época, incluso hoy en día, que tú vayas y les hagas una pregunta, ellos te respondan con una pregunta, ¿sí? Por eso para hablarle a un judío, pues tenemos que saber muy bien acerca de las escrituras, conocerlas muy bien, porque o si no, ellos sí con una pregunta nos pueden derrumbar todo lo que creemos, ¿no? O todo lo que pensamos, porque ellos sí son muy a preguntar todo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo y mete a Juan el Bautista. ¿Por qué considera a Juan el Bautista como un profeta? ¿Por qué lo estaban considerando como un profeta? ¿Sí? Y decían que no, venga, no vayamos en contra de él porque el pueblo lo está queriendo, las multitudes están con él, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Realmente cómo nosotros vemos a aquellos que hablan de Dios, ¿sí? Si realmente le tenemos ese respeto como le tenían ese respeto a Juan, ¿no? O realmente estamos haciendo lo contrario. Y y acá vemos que él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué pasó? Le respondió esto, pero empezó con una parábola para darles el entendimiento, ¿sí? Para hablarles con qué autoridad venía, les habló acerca de una parábola. No se las respondió directamente,
¿sí? Y esto no porque Yeshua quería encubrir las cosas. Recordemos que cuando vimos acerca de las parábolas realmente es para mostrar una verdad de manera mucho más sencilla, ¿sí? A veces nosotros podemos entender mucho mejor las cosas con historias, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos implantado en la otra persona lo que le pasó y uno dice, no, pues yo no quiero repetir esa historia y qué tal me vaya peor, ¿no? Pues mejor no. ¿Sí? Es lo mismo que uno coger y quererle enseñar a un niño acerca de X cosa, pero si no lo enseñamos de una manera didáctica, a través de historia, a través de cuentos, a través de cosas así, el niño no se va a interesar por aprender, ¿sí? Eso es algo que vemos, ¿sí? Y por eso Yeshua dice, venga, pues se los voy a dar de la manera más sencilla, a través de una historia. Y ustedes deducirán, ¿sí? Eso fue lo que Yeshua pensó. Y lo mismo hizo con David, ¿no? ¿Cómo hizo para que David cayera en cuenta de su error, en cuenta de que había cometido un error, de que había pecado contra Dios? Pues a través de una parábola, a través de una historia, ¿no? Y cuando le dije, ese eres tú, pues se le bajó todo, se puso azul, verde, morado, fucsia, bueno, de todos los colores y entendió que había pecado, ¿sí? Lo mismo estaba mostrando acá Yeshua acerca de lo que estaba diciendo, ¿sí? Y recordemos que la viña también se utiliza como otro paralelismo de la nación de Israel, ¿no? Y pues los dos hijos vienen siendo las dos casas. Dime, María Elizabeth, dinos, mejor dicho. Eh, yo pienso también que lo que más influye, porque el Señor enseñaba por parábolas, es porque como nosotros como seres humanos, bueno, eso yo vi, nunca, es difícil tú encontrar a alguien que es confrontado por la verdad, digamos que esté incumpliendo o esté cometiendo algún pecado, que alguien vaya y le confronte de así de frente, Ujú, automáticamente, ni bien comienza a decir esto estás haciendo mal, nosotros tenemos la tendencia de rechazar, de negar, de ocultar, tanto, digamos, por la humillación, ¿no? O como diciendo, me han descubierto, entonces yo me niego y pronto, entonces automáticamente nosotros ya cerramos la cara y negamos y cerramos los oídos, entonces yo pienso que por eso también, porque todos somos así de esa manera, ¿no? ujú, Hasta cuando confrontamos a un niño y el niño a veces dice, nosotros sabemos que hizo eso, pero después le bajamos y de frente y él dice, ahora se niega y dice no, y después cuando uno le habla dice que no vas a tener, no te vamos a castigar, solo quiero saber la verdad, ahí es donde recién dicen la verdad, ¿no? ujú. Sí, exactamente, o sea, también lo podemos ver así, y es que igual, si el profeta que le habló creo que era Ananías, el que le habló a David, si hubiera llegado de frente y le hubiera dicho, David, es que tú estás cometiendo estos pecados, muy posiblemente David, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera mandado a matar, ¿sí? Porque estás diciendo tú quién eres como para decirme, o no sé, no sabemos qué actitud hubiera tomado David, ¿no? Pero muy posiblemente no la buena, ¿no? Ah, no, y cuando empezó a ver con la historia, pues fue muy diferente, ¿no? Y eso pues es algo que también lo vemos, por eso acá Yeshua pues les habla a través de parábolas. Recordemos, entonces, vamos a volver simbolismos. La viña es igual al pueblo de Israel, es el paralelismo, ¿sí? O es el simbolismo de la nación de Israel. En la viña, en Ezequiel también se habla de la viña con respecto a las dos casas, ¿no? A la casa, bueno, a Israel completo, ¿no? Y después pues ya lo va separando. Entonces acá dice que en esta viña habían dos hijos. ¿Quiénes serían estos dos hijos? Pues las dos casas, tanto la del norte como la del sur, y pues sabiendo que el primogénito es Efraín. En el verso 29 sigue diciendo. Respondiendo él, dijo, no quiero, pues, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, ¿qué le dice? Este hombre que tenía sus dos hijos le dice, venga, vaya, trabaje y vaya a trabajar en mi viña, ¿sí? Pero uno le dice, no, no quiero, pero fue. O sea, dijo, no voy, pero al fin y al cabo fue, hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Y es curioso porque es lo que hace Efraín. ¿Sí? A nivel de la historia, ¿quién fue el primero que dijo, yo no quiero obedecer a Dios, yo no voy a caminar según sus promesas, no quiero ser Israel, voy a ser igual que las naciones? ¿Fue quién? La Casa del Norte. Desde su principio de fundación dijo, no quiero y no quiero, ¿sí? Pero ¿quién es el primero que está volviendo? ¿Quién es el primero que está obedeciendo? Efraín, el que se perdió en medio de las naciones, ¿no? Curiosamente, porque pues Judá ahorita todavía está haciendo de las suyas, por así decirlo, ¿no? No todos, pero sí algunos. Y en el verso 30 dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y él respondió, él, y le dijo, sí, señor, voy. ¿Y qué hice? Y no fue. O sea, ese es como cuando a ti te dice y el hijo te dice y tú lo mandas a lavar la loza y le dices, mamá, le dice, hijo, vaya y lave la loza, Julanito de tal, vaya y lave la loza. Le dice, sí, sí, mamá, ya voy, ya voy. Y llega la media, la una, las 2 horas, tú vas y miras y ahí sigue la loza, ¿sí? Pero ¿qué pasa es cuando le preguntas a alguien, al otro Julanito, y le dices, Milanito, mire, vaya a bailar la loza, y no tiene respuesta ni nada, pero al mirar la media hora, hora, vas y mire, ya todo está todo lavado, ¿no? Es curioso, porque a veces el que menos responde, el que menos quiere, es el que más hace, ¿no? Curiosamente, ¿no? El que menos dice asertivamente es el que casi siempre hace. No siempre, casa sí, pero eso es algo que pasa. Judas siempre dijo, sí, señor, yo voy a obedecer, voy a permanecer, pero ¿será que realmente a lo largo de la historia ha permanecido en la voluntad de Dios? ¿Será que ha querido obedecer a Dios? ¿Cierto que no? No lo ha cumplido. Lastimosamente también ha fallado igual que Efraín, pero no ha querido volver del todo, ¿sí? Entonces, si vemos estos dos, dice, uno es el que representa a quienes, a las prostitutas, a los publicanos, a la gente que se alejó totalmente de Dios y dice, no quiero volver, pero al fin y al cabo termina volviendo, ¿sí? Igual que ese hijo pródigo que se fue, se volvió y dijo así sea como uno de los siervos, pero vuelvo, ¿sí? ¿No? Pero el otro, ¿sí? Era donde estaban haciendo lo incorrecto, ¿no? De cambio, los judíos, pues Dios los mandó a Babilonia, ¿sí? Ellos, pero cuando les dijo Dios, vengan y vuélvase, busquen de mí, agrádenme a mí, ¿qué dijo el pueblo? Sí, sí, vamos a ir, sí, vamos a volver, qué rico, vamos a volver a Jerusalén, pero no todos salieron. Qué rico, podemos volver a nuestro pueblo, a nuestra tierra, pero yo voy de visita, ¿sí? ¿No les parece curioso? Eso es algo que pasa, ¿sí? Y que realmente Israel del norte, como los judíos, se les había pedido trabajar en la viña en Israel, en permanecer en sus mandatos, en sus promesas, de acuerdo a las reglas de Dios, para que produjera frutos, pero ¿qué pasa? Ninguno de los dos quiso seguir, solo uno se arrepintió después, ¿sí? Entonces, si vemos estos dos paralelismos, es y son los que al principio Dios quiere convocar a la salvación. Y dijeron, no queremos ir, no queremos caminar con él, y fueron llevados a las naciones y se mezclaron, que ese fue la casa del norte cuando se le mandó varios profetas, entre ellos Oseas, que les dijo, mira lo que va a pasar, mira esto, y que decían, no queremos escuchar, no queremos oír, tenemos orejas de pescado, no queremos escuchar y me voy para otro lado, ¿sí? Eso es lo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que esos ídolos, que esos amantes que tenían, al igual que Gomer se dio cuenta que esa vida no servía, que la iban a vender y la iban a llevar quién sabe a dónde, pero que gracias al amor de Dios y al ver que realmente Oseas la amaba, pues que dijo, voy a vivir con él. Se arrepintió, prefirió volver con él y ahí sí tuvo una lealtad que debió haber tenido desde el
principio. Lo mismo que Efraín, ahí sí volvió, ahí sí entendió que estaba haciendo lo incorrecto y quiso empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos empezó a hacer la voluntad de Dios? El primero, el del norte. El primero que dijo, no quiero saber nada de ti. Es el primero que realmente está queriendo volver a hacer la voluntad de Dios. Muy posiblemente nosotros somos parte de eso. No sabemos, ¿no? Porque igual hoy en día, de dónde venimos, no se sabe. Del mico, no, pero no se sabe de qué tribu, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Los últimos serán los primeros. El que es servidor será grande. El que es grande y no sirve, pues no va a servir tampoco, ¿no? No va a ser, tampoco va a entrar, ¿no? Porque el que dice el que se exalta será humillado, más el que se humilla será enaltecido. Entonces, si queremos ser servidores, necesitamos si queremos estar con Dios, si queremos caminar con Dios, pues necesitamos ser servidores, esclavos de Él, cumplir su palabra, guiarnos de acuerdo a lo que Él nos está diciendo y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y eso es algo que hay que entender. Hoy en día, a pesar de que la palabra está más cerca, ¿sí? Podremos llegar a mucha más gente, pero muchos están mucho más adoctrinados, ¿no? Están más metidos en su religión y no entienden realmente la importancia de conocer la voluntad de Dios. Y muchos dicen, no, es que yo oro para hacer la voluntad de Dios y eso es algo curioso porque uno escucha a muchos líderes, muchos pastores que dicen, yo oro para hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que Él me diga, pero Él empieza a hablar y le empieza a mostrar ciertas cosas que están mal, ¿sí? Que no deben de ser así, les habla acerca de que hay que cumplir las leyes, de que empieza a hacer esto y lo otro y que empiezan a decir eso es mentira. Eso no es así, ¿sí? Dios está buscando realmente personas que dejen todas sus ideas preconcebidas y se vayan directo a la escritura. Es difícil, no es lo mismo porque eso estaba pasando para la época de Yeshua, porque no todos lo seguían, porque no todos los rabinos lo seguían. Porque no muchos querían reconocer que lo que ellos creían todavía les faltaba algo para entender y para conocer, pero aún así se acercaban a Dios diciéndole, Dios mío, yo quiero que me hables. Es curioso, ¿no? Porque a veces es como estar con los hijos y los padres y estar los hijos diciendo, ay, papi, yo quiero pasar más tiempo contigo. Pero el papá saca el tiempo para estar con sus hijos y los hijos se la pasan todo el día jugando en el celular. ¿Será que estaba correcto lo que los hijos estaban diciendo y estaban haciendo lo correcto? No. Posiblemente sí era el añoro de estar con ellos, pero le dio más importancia a otras cosas que desviaron realmente su intención, su enfoque de lo que era más importante. Y después, pues realmente se arrepienten mucho más años después cuando ya no hay posibilidad de arrepentimiento, ¿no? Por eso, hoy en día, mucha gente puede estar así súper religiosa, pero pues él a dónde estuvo, él a quiénes fue. Realmente fue a los más ultraortodoxos de su época, realmente quiso hablar con los más líderes, hacia quienes fue, a los publicanos, fue a los pecadores, fue a Samaria, incluso habló con los samaritanos, ¿no? Vemos a la samaritana cuando se encontró en el pozo y fuera de eso, ella trajo a toda la nación. ¿No? Fue incluso por eso le decían a Yeshua como el comelón y bebedor con publicanos, ¿no? Con pecadores. Entonces, pues imagínate, él estaba hablando a aquellos a quienes sí querían escucharlo, pero aquellos a quienes lo estaban rechazando, pues no les estaba hablando, ¿sí? Y sigue en el verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios,
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras que hice le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentéis, arrepintisteis, bueno, no se arrepintieron después de creerles, ¿eh? Esas palabras me enredan. Entonces, si vemos, ¿sí? ¿Quiénes realmente son los primeros en llegar? Aquellos que vieron que realmente una vida sin Dios no es valioso. ¿Sí? Aquellos que entendieron que estar sin Dios, que ir a los ídolos, que ir a a religiones, que ir a lugares sin sentido, que seguir a hombres no les daba realmente ese gozo que necesitaban, como sí cuando encontraron realmente a Dios. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Por eso en Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gracias a que las 12 tribus pecaron, gracias a que ellos no hicieron lo que Dios les estaba pidiendo, pues fue que Dios tuvo misericordia incluso de nosotros, porque entonces nosotros dónde hubiéramos entrado. No hubiéramos entrado si ellos hubieran obedecido, ¿no? Entonces, por eso Dios sujetó a desobediencia a las 10 tribus para sujetarlas, para traer y para llevarlas en medio de las naciones con tal de dar fruto. ¿El fruto quiénes somos? Nosotros somos parte de ese fruto, ¿sí? Que después en los últimos tiempos, pues llegaría realmente al arrepentimiento. Nosotros estamos llegando y Judá, pues realmente cuando se muestre el Mesías, cuando se quite todo, Judá va a entender quién es su Mesías. Va a decir, y yo no lo había visto. Lo vi, pero no lo entendí. Lo escuché, pero no lo obedecí. Me parecieron bonitas sus palabras, pero no le creí, ¿sí? Se endurecieron. Por eso es que fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Judá realmente no se han arrepentido. ¿Qué pasaría si todos los judíos hoy en día creyeran en Yeshua? Muy posiblemente se acortaría el tiempo, muy posiblemente Yeshua vendría mucho más rápido, ¿no? Muy posiblemente. Por eso, ¿sí? Nosotros debemos de tener misericordia con ambos. No podemos juzgar a los judíos porque están haciendo X o Y cosas, sino más bien pedir a Dios por misericordia, porque nosotros también estábamos así, estábamos desorientados, estábamos perdidos, no sabíamos, pero por eso Pablo se maravilla cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nos queda solo gloriarnos porque el plan de Dios es tan grande que a veces nosotros ni lo llegamos a entender. Y a veces decimos, pero ¿por qué las 10 tribus tuvieron que hacer eso y mire cómo terminaron? Pero si no hubiera pasado eso, ¿será que la palabra de Dios se hubiera extendido por todas las naciones? A tal punto que el nombre que más se proclama a lo largo de todas las naciones es el nombre de Jesús, que es conocido por por todos y por todas las lenguas y por todas las naciones, más que Mahoma, más que este de la barriga, ¿cómo es que se llama? Buda, ¿sí? No sé, más que otros, ¿sí? Nosotros no conocemos, lo hemos escuchado y eso por películas, pero que sepamos qué hizo, qué hace, no. Pero hay otras naciones que conocen de Yeshua y saben qué hizo y qué no hizo, ¿cierto? Y dicen, aún así dicen, no creo. Es curioso, porque en todas las naciones se celebra Navidad, según eso, celebrando el nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué? Porque se dio a conocer su nombre en todas las naciones gracias a eso, que no es la mejor manera y que ahorita está escondido, muy posiblemente sí, pero llegará el momento en que todos sepan que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el hijo de David, que Yeshua es el que va a reinar en todas las naciones y pues ahí es donde toda lengua va a callar, donde nadie va a poder discutirlo.
Y en Romanos 5:20, ¿qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y acá tenemos que tener cuidado porque muchos dicen, no, pues que para eso se trajo la ley de Moisés, para que el pecado abundase. ¿Será que es por eso? ¿A qué ley se estaría refiriendo acá? Se está refiriendo a la ley oral. Porque la ley oral, ¿qué hace? Nos aparta realmente de la verdad. ¿Sí? Hay leyes que van en contra, y eso Yeshua por lo menos lo muestra ahorita más adelante cuando veamos el capítulo 23, vamos a ver que ellos estaban imponiendo leyes que no iban en contra de las escrituras, por lo menos ese mandamiento de honrar a padre y madre, ¿sí? Ellos que decían, si ustedes dan la sedacá, es decir, los rabinos y los fariseos de esa época, decían que si ellos daban la sedacá y las llevaban al templo, ellos ya no tenían por qué preocuparse de honrar al padre y madre. Están invalidando un mandamiento por otro, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Por la ley oral se introdujo para que el pecado abundase, para que muchos infraccionaran la ley. ¿Por qué? Porque están poniendo por encima palabras de hombre más que palabras de Dios. Pero ¿qué dice? Más cuando abundó el pecado, también ¿qué? Sobreabundó la gracia. Gracias a que todavía hay gracia y misericordia de Dios, es que todavía estamos acá. Porque ¿qué tal si ya se hubiera acabado la gracia? ¿Qué tal si el Eterno hubiera dicho ya no más misericordia, ya no más gracia? ¿Dónde estaríamos nosotros? Ya hubiéramos sido completamente arrasados, ¿no? Y sigue en Romanos 3:10 que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No podemos decir yo soy justo, yo sí soy, no. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A pesar de que nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo de las escrituras, no podemos que decir que al 100% las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos siguiendo al pie de de la letra lo que Dios está diciendo. Que no, mejor dicho, no nos desviamos. ¿Será que eso es así? Realmente no es así. Hay momentos en que nos desviamos, hay momentos en que preferimos, estamos haciendo otras cosas que buscar de Dios. Hay momentos en que, eh, no sé, nos olvidamos de Dios y preferimos darle lugar a nuestro esposo e hijos o así por el estilo, ¿no? Entonces, a veces estamos en esto, por eso es que dice que todos se desviaron, ¿sí? A veces no entendemos todo lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? A veces nos cuesta y a veces entendemos, pero ¿qué pasa? No hacemos caso a la primera, ¿no? Entonces, eso realmente es de reconocer que no somos dignos de Él, pero que gracias a su amor es que todavía estamos, que gracias a su gracia, ese regalo inmerecido, pues es que todavía podemos estar delante de Él. ¿Mm? Y sigue en el verso 33 del Mateo 21. Oíd otra parábola. Acá habla de otra parábola. Y dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, otra vez una viña, padre de familia. ¿Cuál será este padre de familia? Dios, ¿sí? Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, es decir, puso un lugar donde se iba a sacar las uvas, ¿no? Que es donde se saca el lagar, ¿no? Donde se saca el vino, eso, no las uvas, sino el vino. Dice, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Cuáles serían estos labradores si decimos que la viña es Israel, Dios es el Padre? ¿Quién serían estos labradores? ¿Quién me puede decir? Los israelitas, No, mm, los, Los ángeles.
tampoco los ángeles, Los que llevan la palabra de Dios. tampoco los que llevan la palabra de Dios. ¿Quién más? Denme más. ¿Quién da más? Dicen por ahí. Los que hacían la voluntad de él. Tampoco. Los enemigos y la cizaña. Tampoco. Tampoco. Les falta alguien, Le los más doy. importantes. Los ángeles, no. No. Los que Mm, lideraban a Israel. ah, Los líderes eso, religiosos, ¿sí? Los reyes, ¿sí? Empezando desde Saúl, ¿no? Empezando incluso mm, desde tiempo atrás con Moisés, ¿sí? Los profetas, ¿sí? Ellos fueron levantados, pero acá hablamos de, no de tanto de profetas, porque los profetas realmente no lideraban al pueblo, no se encargaron de cuidar la viña. ¿Quiénes se encargaron de cuidar la viña? A lo largo de la historia, Moisés, Josué, después en el libro de los jueces, pues los jueces, después se levantó Saúl, después David, después Salomón y después todos los reyes que vinieron para cada una de las dos casas, ¿cierto? Después de que pasó la época de los reyes, ¿quiénes se levantaron? Los sacerdotes, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, todos ellos que se levantaron y tuvieron un cargo alto de poder, ¿para qué? Para cuidar la nación, los líderes, ¿sí? Nombraron a todos menos a los líderes. Entonces, acá cuando vemos a los labradores, ¿por qué los labradores? Los labradores cuidan el terreno, están pendientes que las uvas crezcan bonitas, bellas para sacar el mejor vino, ¿cierto? Si no, imagínense. Y pues bueno, Dios dice, elegé a estos líderes encargados de la viña, ¿sí? Dependiendo de la época, pues sabemos que cambian, ¿sí? Y en Isaías 5 también se habla acerca de que la viña es Israel, ¿sí? Ustedes ya lo pueden leer. Y en el Nuevo Testamento también, cuando Yeshua habla de viñas, cuando Pablo habla de viña, también está hablando acerca de la casa de Israel, ¿sí? Y sigue en el verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los siervos? Si ya tenemos tres simbolismos, tenemos que Dios es el Padre, ¿cierto? Según el relato, la viña es Israel, los labradores son los líderes religiosos, entonces, ¿quién serían los siervos? Es Israel, yo creo, ¿no? No, porque estamos diciendo, vuelvo y les digo, Israel es la viña. Ah, Israel es la viña. ¿Cuáles serían los siervos que Dios envió? Los profetas. Los profetas. Exactamente, muy bien, esa es sí la Ah, atinaron, sí, los profetas, los ¿sí? profetas. Exactamente, los profetas, porque si lo volvemos a mirar para la época de por lo menos para la época de Saúl, Saúl, ¿qué hizo con Samuel? Cuando ya se volvió Samuel profeta. Recordemos que los profetas empezaron desde la época de Samuel. Antes no había profetas. Sí se levantaban hombres que hablaban de Dios, pero no se tenía esa palabra total como profeta. Sí, ya hasta la época de Samuel es que se le dice profeta a Samuel, ¿sí? Fue como el primero que tomó como esa pancarta de decir profeta. Anteriormente eran hombres de Dios que se levantaban y tomaban la posición de Dios. Moisés fue profeta, pero al mismo tiempo fue líder, ¿sí? Los jueces, si miramos, Dios los levantó y ellos lideraron al pueblo de Israel, pero fueron líderes también. Entonces, un profeta como tal, así designado solo a la labor de profeta hasta la época de Samuel, después de que dejó el liderazgo del pueblo, ¿sí? Después de que ya Saúl asumió el liderazgo, ¿listo? ¿Qué pasó con Saúl y Samuel?
¿Será que Saúl recibió todas las cosas que Samuel le dijo? No, desobedeció, no siguió las instrucciones. Incluso llegó un tiempo de que lo qué, de que lo Lo rechazó, lo rechazó. apartó. Exactamente, o sea, no llegó al punto de matarlo. O sea, ahí Saúl se salvó porque realmente él no lo mató, pero años más adelante sí mató a un poconón de sacerdotes, todo por estar buscando a David, ¿no? Y bueno, eso ya es otra cosa. Y era una escuela de profetas las cuales mató, ¿no? Por estar buscando a David, el siervo de Dios. Después, años más adelante, para la época de Jeremías, a Jeremías, ¿qué le pasó siendo profeta? Lo golpearon, lo encarcelaron, le echaron a una cisterna, pues muchas cosas. Exactamente, ese es otro ejemplo, ¿no? A otro que casito matan, ¿a quién fue? Para la época de Acab y Jezabel, ¿a quién casito lo matan? Y pensó que quedó solo el pobrecito. Isaías, No, uno que empieza con la letra E. Ezequiel. No, Ezequiel fue para la época de Babilonia. Recordemos para la época de Acab, de Jezabel. Ah, Elías. Exactamente, Elías, casi todo lo matan, tanto que le toca irse a esconderse en donde, en una cueva, ¿no? Apartada, y pensó que solo había quedado él, pobrecito. Dice, ay, yo quedé solito, estoy solito, soy un gusanito, nadie me quiere, pobre de mí, ¿sí? Estaba diciendo eso, pero Dios, ¿qué le dijo? No, 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 no te preocupes. Hay otros 7,000 aparte de ti que también están obedeciendo y queriendo guardar mis mandamientos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, eso a lo largo de la historia, ¿quiénes son los que han sido golpeados, ultrajados y de todo? A los profetas. ¿Sí? Si vemos, ya estamos viendo cada uno de los simbolismos y entendiendo la historia hasta acá, ¿sí? La vamos entendiendo hasta acá. Listo. Si no, me van diciendo. Entonces, si vemos lo que decía Yeshua es que este lugar se arrendó, ¿sí? Es decir, Israel lo prestó para que los líderes religiosos lo cuidaran, le dieran el fruto y cuando obtuvieran el fruto que realmente debían de dar, tenían que dárselo a quienes a los profetas o en este momento pues para los siervos. Es lo mismo que yo coger, tener mi finca, pero me tengo que ir lejos, vengo y le dejo a una persona que lidere la finca, pero que me tiene que mandar ciertas mensualidades. Y voy y mando a uno de mis siervos, a uno de mis empleados, por decirlo hoy en día, ¿no? Lo voy y que le pida cuentas. Ah, pero como ellos no quieren rendir cuentas, pues cogen y los matan y hacen de todo con ellos. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Imagínense, ¿no? Y sigue en el verso 36, dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Siguió mandando otros siervos, siguiendo mandando otros profetas y nada más. Seguían con la misma. Los mataban, los maltrataban y les daban una golpiza solo por cobrar la renta. En este caso, ejemplo, una renta. En el caso realmente de los simbolismos que estábamos viendo es por decirles a ellos que dieran el fruto digno que Dios esperaba de ellos. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? No. Y dice en el verso 37, y acá es muy bueno. Acá sí no creo que me vayan a fallar. Dice, y finalmente les envió su hijo. ¿Cuál es el hijo que envió? inigualable A Yeshua. Yeshua. Ah, exactamente, yo sí dije imposible que acá no me vayan a desviar. Exactamente, a Yeshua. Entonces envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Muy curiosamente, porque así pasó con Yeshua. Yeshua no murió dentro de Israel. Yeshua murió a las afueras de Israel. Que hoy en día lo que se conoce como el lugar de la calavera ya está dentro de la ciudad de Jerusalén, es una cosa muy diferente. Pero si ustedes miran, la ciudad amurallada está lejos de donde pasó el monte de la calavera, ¿sí? Está lejos, siempre hay una distancia grande, ¿sí? Y curioso, Yeshua está relatando lo que le va a pasar a él también, ¿no? Imagínate, o sea, ¿quién hace eso, no? Y sigue diciendo, perdón, se me pasó. Y sigue diciendo, verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? O sea, ¿de qué tiempo está hablando acá? Del tiempo final, de los últimos tiempos. Cuando pida a aquellos que hicieron, qué estaban haciendo y qué hicieron con sus hijos. Cuando pida, ¿cómo es que se le dice eso? Cuando les pida cuentas, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Qué vamos a mostrar, ¿no? Entonces en el 41 le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso dice que en el milenio, pues realmente va a levantar reyes y sacerdotes, aquellos que realmente le están obedeciendo. ¿Mm? Dice, verso 42, Jesús les dijo, ¿no leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y es curioso porque esto está ligado con lo que veíamos con Mateo 16. Está hablando de la piedra. ¿Quién es la piedra? Yeshua. Exactamente, Yeshua, ¿sí? Y dice que ese reino de Israel se les iba a quitar. El reino de Dios, Dios donde está reinando en Israel, ¿sí? Se les va a quitar y se les va a dar a algunos que sí van a dar fruto para él. ¿A quién les dijo Dios y les prometió que ellos iban a ser líderes sobre Israel? Los apóstoles. Exactamente. Que los apóstoles después vendrían a ser los líderes de Israel, iban a juzgar a Israel. ¿Por qué? Porque siguieron la voluntad de Yeshua, siguieron los principios de él, ¿no? Y curioso que dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que conoce a Jesús y cree en él, ¿es qué? Es quebrantado. Pero ¿qué pasa? Y dice, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y acá les pregunto, ¿a qué se está refiriendo esta última parte? Sobre quien ella cayere, desmenuzará. ¿Qué les recuerda? ¿A qué va a desmenuzar la piedra? Toda la obra de Satanás. Exactamente, a los imperios, a esa piedra que vio Daniel en el capítulo 2, ¿no? Que desmenuzaría toda esa estatua, ¿no? Imagínate, acá él mismo lo está recordando y está uniendo todo lo que ha explicado antes y lo está, imagínate, en una historia. Recordó toda la historia casi de Israel, ¿no? Increíble, ¿no? En un momentico todo lo que repasó y todo lo que dijo, ¿no? Entonces, esa piedra que es el hijo, el heredero que viene otra vez a retomar todo, ¿sí?
va a agarrar a todos por parejo y va a decir, venga, usted sí, usted no, usted sí, usted no, y va a estar mirando con cuidado realmente quién está con él, ¿no? Quiénes realmente cumplieron con lo que Dios les estaba diciendo y quiénes no. ¿M? ¿Y cuál fue la razón por la que los reyes de esta nación se empezaron a corromper desde la época de Salomón? ¿Por qué Salomón se corrompió? ¿Desde dónde empezó el problema a corromperse los líderes religiosos y los reyes? Desde el Cuando se momento que, empezó a relacionar con los otros reinos. Ujú. aparte de que no cumplió tampoco todos los mandatos que había para los reyes de Israel, que era que no tuvieran muchas mujeres, que no tuvieran muchos caballos, que no se relacionaran con extranjeras, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, todo eso trajo complicaciones, trajo consecuencias para la casa de Israel, ¿sí? Se empezó a casar con mujer extranjera. Imagínese Salomón hoy en día, lo que lo pueden, no sé si Santiago estará por ahí con Roxana, pero si a veces un hombre no puede con una mujer, ¿no? No puede decirle no a todas las cosas que quiere. ¿M? Imagínate a Salomón con 700 esposas y 300 concubinas, teniendo que para que no se peleen, para que no se maten la una a la otra, tener que complacer a todas. Yo digo, ese hombre, pobre hombre, ¿qué haría? Yo no sé cómo manejaría todo eso, por si gracias a Dios le dio sabiduría, ¿no? Pero imagínense, o sea, si hoy en día un hombre con dos mujeres y cosas se han visto, ¿no? Que se pelean, que empiezan los recores y hasta el pobre hombre termina más trabajado que otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos, ¿sí? Que tarde o temprano, si una mujer a su esposo le puede desviar el corazón e inducirlo a hacer malas cosas, ¿no? Porque cuántas veces no se ha visto solo un matrimonio donde la mujer lleva al fracaso a la relación, es decir, la mujer en vez de hacer que el hombre sobresalga, lo lleva al fracaso, un buen hombre lo puede destruir, ¿no? Una mujer puede destruir a un buen hombre y lo lleva al fracaso, como también puede levantarlo, ¿no? En el caso de Jezabel, Jezabel fue una de las que arruinó totalmente a Acab, ¿sí? Y Acab pues se dejó, ¿sí? Otro ejemplo que vemos contrario es de esta jueza, se me olvidó el nombre de la jueza, ¿ah? Es Débora, gracias, Débora, ella. ¿Qué hizo? En vez de quitarle el lugar de que le tocaba al líder, ella dijo, yo voy contigo, yo te apoyo, pero tú eres el que tienes que hacer todo. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Que tenemos que tener nosotras como mujeres, ¿sí? Porque nosotros como podemos levantar, también podemos destruir, lastimosamente. Tenemos ese poder, por así decirlo, en nuestras manos. Por eso tenemos que saber mucho y nuestro rol de mujer, cuidarlo mucho, no irnos a quitar el rol del esposo porque eso puede atraer consecuencias para el hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Ellos vivieron y tenían problemas con eso porque venían mujeres extranjeras, porque venían y empezaban a hacer cosas delante de la casa. Eso no quiere decir que la casa de Dios no podían entrar extranjeros, no podían entrar extranjeras. Eso no quiere decir. Porque o si no, ¿qué pasó con Ruth? ¿Qué pasó con Rahab? Eran extranjeras y Dios las aceptó. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellas y Jezabel? O entre las mujeres de Salomón. Que ninguna se convirtió a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y en vez de eso, Salomón les permitió que hicieran sus fiestas paganas. Exactamente, ¿sí? Imagínense, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia de una buena mujer es que se convierte y siga al Dios de Israel, ¿sí? Y
estén de acuerdo a la voluntad de Él, abracen totalmente su pacto. Pero si no lo están haciendo, pero si no llegan a cumplir lo que Dios está haciendo, pues definitivamente no van a poder hacer la voluntad de Dios y va a hacer que el corazón de aquella persona que está a su lado, pues se corrompa, sea hombre o sea mujer. Hoy en día ya hay de los dos, ambos, de los dos equipos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nos dice el Eterno. Ellos se corrompieron, perdieron todo porque dejaron y empezaron a hacer mezclas. Lo vemos por lo menos para la época de Esdras, Nehemías, ¿no? Que incluso hasta ellos tomaron una decisión que dijeron, no, si ellas no se convierten bien se pueden ir, pero acá no, no queremos mezclas, ¿no? Tomaron una decisión radical de líderes que eran y ellos dijeron, nosotros no podemos permitir eso en la nación. Hicieron un pacto, que todos los hombres firmaran un pacto, ¿no? De decir, no vamos a dejar a nuestras mujeres, vamos a seguir en pacto con Dios. Y aquellas que les tocó irse, incluso se llevaron a quienes, a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no aceptaron el pacto de Dios. ¿Mm? Imagínate, ¿no? Y a eso es a lo que Dios les está diciendo. El problema no es que compartas con un extranjero, el problema no es que entre un extranjero, el problema es que ese extranjero no quiera estar delante de la voluntad de Dios. Ese es el problema y por eso fue que la cizaña entró. Por eso es que estos Herodes entraron y en vez de ayudar al pueblo que hicieron, pervirtieron mal la nación. Porque ¿quiénes fueron los que crearon o hicieron esta nación de Cesarea de Filipo? ¿Fueron extranjeros? ¿Se acuerda quién fue el que fundó Cesarea de Filipo? ¿Quiénes? ¿No eran los griegos? Sí, los griegos empezaron y fundaron esta ciudad, pero después Roma la reconstruyó, incluyendo a Herodes el Grande, aquel que hizo del templo de Jerusalén uno más majestuoso. Imagínate, o sea, tenía un pie con los judíos y un pie con los paganos, ¿no? Él fue uno de los que ayudó a construir todo eso que vimos acerca de Cesarea de Filipos, ¿no? Entonces, imagínate, eso es lo que está diciendo Dios. Ellos se introdujeron, se introdujo allí la cizaña y por eso no puede arrancar todo definitivamente hasta que lleguen los últimos tiempos, el tiempo de la cosecha, hasta que llegue Yeshua en las nubes y mande a sus ángeles a, a revivir a los muertos, ¿sí? Que murieron y después a transformar a los vivos para vida, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Por eso el problema acá de los labradores es que estaban, ¿qué? Estaban haciendo sin fruto. El problema no era el trabajo. Ellos podían haberlo hecho bien, pero ¿qué pasó? Se pervirtieron en el camino, no hicieron lo correcto, se dejaron llevar por la codicia, por la maldad, por lo que le decía a las demás gente. Esto lo podemos ver por lo menos para la época del último rey del norte. ¿Ustedes se acuerdan el nombre del último rey del norte? Ya me acordé. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ezequías? Sedequías, muy bien, sí. Es que se parece a Ezequías y a veces uno se confunde. Sedequías, recordemos que él, ¿por qué terminó como terminó? Porque empezó a hacer alianzas con Egipto, creyendo que Egipto le iba a ayudar y le iba a sacar de que Babilonia se los llevaran, ¿sí? En vez de hacer lo que Jeremías le estaba diciendo, Jeremías le rogó, le insistió y le dijo, venga, no te vayas a hacer alianzas con ellos, acepta lo que Dios te dijo, acepta el castigo de Dios, acepta la disciplina de Dios, agacha la cabeza y acéptala y no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Pero como los reyes y los líderes fueron tercos, no hicieron la voluntad de Dios, pues definitivamente terminó cayendo en decadencia, ¿sí? Por eso vino tanta mortandad para esa época, todo por el líder, porque no se quiso retractar de hacer, eh, de hacer tratos con naciones que no debía hacer y más que ya Babilonia se lo había sentenciado, ¿no?
Entonces, imagínate, eso empezó. Jezabel también se casó, una de las mujeres más perversas, extranjera que era de la región de Tiro y Sidón. Curioso, porque a dónde fue Yeshua, a Tiro y Sidón también a hablarle a una mujer. Es Dios restaurando, Yeshua restaurando casi toda la historia de Israel. Es curioso, ¿no? Porque vemos lo bonito que Dios hace y que Dios quiere restaurar realmente nuestras vidas. Nosotros podemos pecar, nosotros podemos fallar, pero Dios a veces utiliza ese pecado también para volvernos a vivir, para restaurarnos. Pero ¿de quién depende? De nosotros mismos, ¿no? Y por eso es que esa época pues trajo malas cosas, malas consecuencias y los profetas pues a qué fueron enviados a pedir cuentas, a decir, venga, ustedes qué están haciendo, ¿por qué están haciendo lo contrario? Por eso desde la época de Saúl se levantaron los profetas. Samuel fue un profeta que le estuvo diciendo a Saúl, estás haciendo lo incorrecto, estás haciendo lo incorrecto, estás haciendo lo incorrecto, hasta que Saúl dijo, ya no te quiero escuchar más, vete. Ni me vuelvas a hablar ni me busques. Que el día que me busques te paso por el papayo, ¿sí? Para no decir otra palabra, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿sí? Fueron enviados a la Casa del Norte. A la Casa del Norte se habla, creo que son como cuatro nomás que mandó Dios a la Casa del Norte, pero igual Dios mandó otros, entre esos Elías, Eliseo, ¿sí? Que no están entre los nombres de los profetas, es decir, de los profetas o libros de los profetas que tenemos, solo hay cuatro que fueron enviados a la Casa del Norte, pero eso no quiere decir que hubieron muchos más y las escrituras lo dicen, pero que no escribieron libros es otra cosa, ¿listo? Entonces imagínate, fueron perseguidos, fueron llevados, otros siervos que también fueron matados de diferentes maneras. Y Dios manda a su hijo y aún a su hijo también cogen represalia con él y dicen, pues es mejor que éste muera que la nación muera. Pues vamos a matarlo, ¿sí? ¿Por qué decidieron matarlo? Porque no tenían más rey sino César. Prefirieron a los usurpadores, prefirieron a las naciones y por eso fue que Yeshua muy posiblemente no estaba maldiciendo a la higuera, a Israel como tal, sino más bien a sus líderes, debido a lo que estaban haciendo, ¿sí? Imagínate. ¿Y cuál fue el fruto de César después? ¿Qué César les dio después? ¿O cuál fruto fue el que le dio el imperio romano después a ellos? Los protegió, los cuidó, los siguió teniendo memoria de ellos, presentes, mejor dicho, ¿sí? En realidad les dio la espalda, ¿no? Porque los rechazó y no reconocieron lo que habían hablado con él, de reconstruir el templo, por ejemplo, Ujú. y pues realmente nada más los timaron, los engañaron. Exactamente, o sea, ahí fueron en contra de todo lo que Dios quiso. César fue que hizo. Después de un tiempo, después de que César murió, llegó otro líder y pues empezaron a tener conflictos con Israel hasta el punto que terminaron destruyendo, ¿sí? A la nación, quemando a la nación y en vez de llevar y tener esas culturas, pues terminaron ese lugar lleno de malas culturas, llenas de fe, llenas de otras culturas totalmente profanas y no estaban delante de él. Descuidaron ese llamado, ¿sí? Y dejó de ser una nación santa. ¿Será que esto cambió? ¿Será que ya aprendimos la lección como pueblo? Israel sigue siendo igual, sigue queriendo ser igual que las demás naciones. No hemos entendido, no hemos aprendido al 100%. ¿Y a quién se le va a dar la fruta? A aquellos, bueno, ¿a quién se le va a dar la viña, no la fruta, la viña?
¿A quién se le va a dar? A los que produzcan fruto, a los que realmente dieron fruto. ¿Quiénes dieron fruto? Desde la época de Yeshua, pues a los apóstoles, muy posiblemente también a los profetas se van a colocar como líderes, y por eso es que dice que aquellos que hagan la voluntad de Dios van a ser que llamados ¿qué? Reyes y sacerdotes. Si nosotros hacemos y cumplimos la voluntad de Dios, pues vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí? Y por eso en Mateo 3:10 ya finalizamos con esto. Y ya, ¿qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y es echado fuera en el fuego. Todo lo que no sirve, pues ¿qué se hace? Se bota, ¿no? Ese es un dicho muy popular. ¿Para qué guardar lo que no sirve si eso estorba, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Dios no va a guardar a aquel que no haga su voluntad y que no quiera estar con él. Eso es mentira que a ti te digan, no, es que nosotros vamos a hacer lo que Dios diga, nosotros hacemos todo, pero no llevamos el fruto, pero no hacemos lo que Dios dice, pero no cumplimos su palabra, pues ¿qué va a pasar? ¿Será que realmente podremos estar y entrar en el reino de los cielos? Pues no, porque estás yendo en contra de Dios, o eres o no eres, das fruto o no das fruto, ¿sí? Y eso lo dice muy clarito en las parábolas, porque no dice, ay, venga, si la cizaña es muy juiciosa, yo la dejo aunque no dé fruto. ¿Será que dice eso? No, que dice, no, será arrancada y quemada. Es muy duro, ¿cierto? Pero pues Yeshua, Dios lo dice tan clarito, ¿sí? Más claro no puede ser, dicen por ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y estar siempre queriendo dar buen fruto. Debemos de ser de los que dan buen fruto, ¿sí? Eso es lo que anhela Dios de nosotros, que demos fruto, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar y la próxima clase, pues finalizaríamos con esta parte acerca de estos labradores, ¿no? Que están haciendo lo contrario a lo que Dios está haciendo, ¿no? A estos labradores malvados, y muy posiblemente empezamos ya con el capítulo 22, ¿sí? Ya estamos a pocas de terminar el libro de Mateo para seguir con los otros. Ya después de esto, ya las van a ser mucho más rápidas porque es recorrer los textos que ya hemos visto, ¿sí? Pero vistos de diferentes maneras. O hay textos que no están en este libro de Mateo que sí se van a tocar en otros evangelios, ¿no? Que por eso pues es más largo el libro de Mateo. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a orar y finalizamos entonces con este estudio, pues teniendo en cuenta de que necesitamos llevar fruto, o sea, no hay de otra. ¿Vale? Pues entonces finalicemos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a dar frutos realmente, esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos que evidencien que realmente estamos contigo, que queremos seguirte, Padre. No queremos ser personas indecisas que anden en dos pensamientos. No queremos ir en contra de ti, ser hijos del enemigo. Queremos ser hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a tener esa esperanza de que el Mesías vendrá, de que Él va a hacer todo y va a renovar todo, Padre. Y lo mismo, Padre, que podamos ser guiados por tu Espíritu. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios, Dios mío. No nos apartes tu mirada de nosotros, sino ayúdanos a permanecer en ti. Si hay algo en nosotros que está mal, cámbialo. Ayúdanos, quítalo, así duela, Padre, pero sabemos que estamos haciendo tu voluntad, que queremos llegar a ese lugar que solo tú nos puedes dar, a ese día de gozo, de paz incansable, que no va a cambiar, que no va a haber tristezas, no va a haber dolor, no va a haber llanto, Padre, sino que vamos a poder vivir plenamente contigo, Padre. Te doy gracias por Margarita, por Solecito, por Roxana, Santiago, sus niños, por María Elizabeth, su familia, Padre, por Solecito,
y por mi mamá, Padre, y por todos los que están acá, Padre, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos y sobre todo que seas tú el que cada día más les reveles de tu palabra, que seas tú el que los acompañes paso a paso y los guíes a través de tu espíritu, Padre, que seas tú el que les des el entendimiento para tomar cada una de sus decisiones. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.